Un saludo muy especial en esta hora. Les habla Nelson Parra de la Iglesia Cristiana, Comunidad de Restauración y Vida Abundante. En el día de hoy vamos a empezar una serie de videos acerca del evangelismo. El evangelismo es un tema, una expresión tomada de la Biblia y tiene que ver con la justicia de Dios. Es importante aclarar que la Biblia genera un sistema de doctrina, o de él se desprende un sistema de doctrina que es el cristianismo. Entonces, si vamos a hablar de un término que está en la Biblia, sería bueno mirar acerca de los sistemas de creencia, para empezar, y su credibilidad. Un sistema de creencia, para que sea sustentable, debe tener dos características. Primero, debe tener un fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber unos principios o una base en la cual se sustente, pero también debe tener una lógica, y esa lógica tiene que ver con una línea, con una coherencia de hechos, y que no debe haber contradicciones en lo que ese sistema de creencias está enseñando. Dicho esto, podemos traer una pregunta a colación. ¿Cuál sería? ¿La Biblia ofrece esto, la base y la coherencia? Vamos a mirar cuatro aspectos que nos sirven para evaluar esto. Primero, en el aspecto doctrinal. Podemos ver que la Biblia, para quien la ha leído toda, la Biblia tiene una coherencia, lleva una sola línea de principio a fin y se enfoca solo en un tema. Pareciera que son varios temas, pero todos van encaminados al mismo tema, que es el núcleo central, que es la redención del ser humano. La Biblia se explica a sí misma. Esto quiere decir que usted no necesita un manual para interpretar la Biblia. La Biblia da las respuestas de unas partes de ella en otras partes y se complementa. Ejemplo de esto es que el Antiguo Testamento es una sombra o es una información de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, y así ocurre con libros proféticos que se compaginan o complementan al Apocalipsis. Otra situación importante es que la Biblia no tiene contradicciones comprobadas. Ha habido muchos comentarios, críticas, señalamientos, pero nunca se ha hecho formalmente una comprobación de que haya un error en la línea doctrinal de la Biblia. Con respecto a su historia, en cuanto a los nombres, los eventos, las épocas y los lugares, hay veracidad. ¿Y esto cómo se puede comprobar? Verificando la información de historiadores que no tienen nada que ver con la Biblia, pero son de esa época. Se puede ver que cuando se habla de un rey, cuando se habla de un imperio, cuando se habla de alguna situación en particular, geográfica e históricamente se encuentra ubicada de acuerdo a libros de historiadores de la época. La Biblia tiene algo sobre todos los millares y millones de libros que se han editado en el transcurso de la humanidad, que ella da respuesta a las tres preguntas fundamentales del ser humano. Y respuesta no es que envía teorías o que hace planteamientos, es que da respuestas claras acerca de las tres preguntas fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son estas? El origen, el propósito y el destino. El origen tiene que ver con el inicio de las cosas, cuando empezó la creación tanto del universo como de la tierra como del ser humano. El propósito tiene que ver con qué destinación o con qué fin se crearon todas las cosas existentes y con qué fin se creó al ser humano. Y el destino hace referencia a qué va a pasar después de que el ser humano muera, cada hombre muere, qué pasa cuando se acabe la humanidad, qué pasa cuando deje de existir la tierra. La Biblia es la única que da respuesta concreta a estas tres preguntas fundamentales. Incluso habla acerca de una cuarta pregunta del ser humano, que es la moralidad, estableciendo los parámetros, una ley moral, para hacerle entender al hombre sobre el dilema que tiene el hombre sobre el bien y el mal. ¿Y qué otra cosa ofrece la Biblia? Que su contenido es respaldado por las disciplinas y la ciencia. Usted ve en la arqueología, en la psicología, hay muchas disciplinas en las cuales sus fundamentos fueron tomados de la Biblia. También la ciencia. Se piensa equivocadamente que la ciencia y la doctrina bíblica o la fe bíblica son contrarias. No, sucede
otra situación que no se ha entendido, es que la Biblia explica cosas que la ciencia aún no ha logrado entender. Ejemplo de esto es algunos versículos bíblicos, por ejemplo uno que habla que Dios se sienta sobre la curvatura de la tierra. Fue un versículo que se escribió, un texto que se escribió tal vez unos 700 años antes de Cristo. Pero hasta hace 500 años el ser humano pensaba que la tierra era cuadrada, por eso hasta después de eso logró entenderse ese versículo. Sucede también con la información que se da acerca de la creación de las plantas, donde en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, habla de que las plantas tenían su propia semilla y que de cada semilla brotaba un tipo específico de planta. Estos eran principios de la genética, que solo hasta hace unos 30, 40 años con el mapa, con el genoma, se logró entender estos versículos bíblicos. Yendo más adelante, entonces, si utilizamos el término evangelismo, que está contenido en la Biblia, ya hemos mostrado rasgos de que es una doctrina sustentable. Digo rasgos nomás porque para dar la explicación concreta de la Biblia sería muy complicado, pero sí hemos dado unos lineamientos que muestran que la base doctrinal en torno a la Biblia es sustentable. Entonces este término evangelismo, tomado de la Biblia, de la versión Reina Valera, que es en la cual vamos a trabajar en el transcurso de este video, en su revisión de 1960, dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando que el evangelismo es una revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es algo que el ser humano no podía ver o entender y Dios se lo quiere mostrar o se lo está mostrando. ¿Y qué revelación es la que está mostrando Dios? La justicia de Él. Para hablar nosotros de evangelismo, de justicia, se debe establecer un término que es con el que vamos a trabajar específicamente en este video, que es el pecado. ¿Por qué? Para que haya transgresión a una ley, debe existir la ley. Para que exista pecado, debe existir un mandato. Esa es la justicia de Dios aplicada a ese pecado. Entonces, en el transcurso de este tema, de este video, vamos a hablar específicamente del pecado. Si miramos la etimología de la palabra, en el latín significa que es pecado, tropiezo o fallo. Si lo miramos en el arameo o en el hebreo, quiere decir errar al blanco, no alcanzar la meta, fallar en el objetivo. Y en el griego significa fallo de la meta o no dar en el blanco. Si quisiéramos dar una definición con respecto a esta etimología, podríamos decir que el pecado es no acertar a lo que se quiere o desviarse en lo que se está buscando. Vamos a mirarlo desde la perspectiva bíblica. El pecado, según la Biblia, es una palabra, obra o deseo que transgrede, o sea, que actúa en contra de una ley moral que ya está establecida y que causa separación entre el hombre y su creador. Es decir, que va en contra de la naturaleza santa de Dios. Esta es una definición de pecado según la Biblia. ¿A quién afecta el pecado? Cuando se incurre en pecado, cuando se practica el pecado. Afecta la relación del ser humano con Dios, como ya lo vamos a ver en el pasaje que vamos a examinar. También afecta la vida de cada persona, pero también afecta la vida de su entorno familiar y de su descendencia. Afecta a la humanidad el pecado y también afecta a la creación sobre la cual el hombre fue colocado para sojuzgar y gobernar. El texto que vamos a utilizar es del capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué el capítulo 3? Porque es cuando existe la aparición del pecado en el hombre. Entonces, ¿qué mejor que el primer evento de pecado que se desarrolla en la humanidad para poder entender las características, las implicaciones y las consecuencias del pecado? Voy a leer el texto de Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis,
de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí el texto bíblico. Entonces vamos a examinar cuáles son primero las características del pecado en base a este texto bíblico. Pero si nos devolvemos un poquito, vamos a mirar en Génesis capítulo 2, verso 16 y el 17, algo muy importante, que tiene que ver con qué, con que para que exista una infracción a la ley debe haber una ley. Entonces, para que existiera el primer pecado, debió haber primero un mandato específico de algo que no se debía hacer. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces aquí hay dos cosas importantes. La primera, una infracción a la ley porque hubo un mandato. ¿Cuál era el mandato? Era un mandato específico y claro: no comer del árbol. Pero también esto tenía una implicación, una consecuencia, que era porque iban a morir. Entonces, una característica del pecado es que para que haya pecado debe haber una ley o un mandato inicial. Otra característica es que debe existir, para que se configure el pecado, tanto alguien que tiente como alguien que sea tentado. Esto está en el versículo 1 al 3 del capítulo 3 de Génesis, que es el libro que estamos estudiando en este momento. Dice el versículo 1 al 3: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces, aquí entran a escena dos personajes. Uno, el tentador, que es la serpiente, y otro, la persona que fue tentada, que fue Eva. Entonces, esta serpiente, ¿a quién hace referencia? Como hablábamos anteriormente, la Biblia se explica a sí misma. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está dando la explicación. Está diciendo que Satanás, el diablo, el gran dragón y esta serpiente antigua viene siendo el mismo personaje. Entonces es Satanás quien está tentando aquí a Eva. Otra de las características del pecado es la forma en que opera el tentador. Que el tentador opera negando, cuestionando o tergiversando lo que Dios ha dicho o ha mandado. Vamos a verlo en el mismo texto, pero en los versículos 1 al 4 de 1, 4 y 5 de Génesis capítulo 3. Dice, la serpiente le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo que está haciendo aquí la serpiente es poniendo en entredicho, haciendo un cuestionamiento de lo que Dios había mandado. En el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está mintiendo, está haciendo una negación de lo que Dios ya había afirmado. Entonces está haciendo un cuestionamiento, una negación, pero viendo el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está tergiversando lo que Dios les había dicho a ellos, que iban a morir, y él les está diciendo es que iban a ser iguales que Dios. Otra característica del pecado es que la persona que peca, quien está inclinado al pecado, tiene una disposición para hacerlo, tiene algo en su corazón que lo impulsa a estar pecando. Se vuelve un hábito, se vuelve una adicción y es algo de lo que no se puede desprender la persona. En el versículo 6 dice: y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que ella siente atracción por el árbol, le ve muy agradable, o sea, hay algo en su corazón que le inclina a comer el árbol, habiendo ya la prohibición. Vio que era codiciable, sentía codicia en su corazón. Y también es muy importante porque dice aquí que tenía codicia de alcanzar sabiduría. Además, hay algo que deja de notar la condición que había en el corazón de ella, porque no dice se acerca y tomó el fruto, sino tomó el fruto. Esto deja entrever que la mujer llevaba tiempo mirando, no se sabe cuánto tiempo, pero sí ya llevaba tiempo examinando el fruto, codiciándolo y queriéndolo tomar. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 13 al 15 también dan una explicación con respecto a esto, la condición del corazón en referencia al pecado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí el libro de Santiago en estos dos versículos está haciendo una explicación muy importante. Dice que hay una predisposición del corazón para hacer las cosas malas. Habla de la concupiscencia. La concupiscencia es un deseo pecaminoso que hay en el corazón de la persona. Si vamos a entenderlo con un ejemplo, la persona que es adicta al alcohol, él siempre busca el alcohol en cualquier lugar, así haya prohibición, así sea domingo, porque tiene esa disposición, esa inclinación. La persona que es tendiente a pecados de inmoralidad sexual siempre va a estar con su corazón en disposición a adulterio, a lascivia, porque hay esa disposición en el corazón. Otra de las características del pecado es que quien peca también busca inducir a otros a hacerlos. El pecado es un círculo que la persona busca que no solo lo encierre a él, sino que busque un entorno más grande.
Eso está en el versículo 6 también, en la parte B, donde dice que ella comió, pero también que le dio a Adán. Estas son las características que muestra este texto acerca del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? El pecado produce efectos en la persona que es tendiente a pecar, que tiene esa naturaleza en su corazón y esa predisposición para hacer las cosas. Primero, veamos en el versículo 7, dice la palabra que se despertó una conciencia en el ser humano a raíz del primer pecado. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice aquí algo muy importante, la Biblia, que fueron abiertos sus ojos, o sea que ya hay una conciencia hacia lo que estaba haciendo. El ser humano hasta ese momento era como un niño y había inocencia en su corazón. Por eso en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, de la condición de desnudez que tenían. ¿Eso qué acarrea en el ser humano? Ese conocimiento, que ya haya una culpa con lo que se está haciendo. Ya a partir de ese momento en su corazón había algo que les decía, o que un sensor que les indicaba cuando algo de lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Y también un sentimiento de vergüenza. Ellos vieron su desnudez, sintieron que estaban desnudos, entonces sintieron mucha vergüenza. En Romanos capítulo 2, versículo 15, habla sobre esto también, complementándolo, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El ser humano no tiene excusa cuando comete algún pecado, cuando comete alguna infracción, porque la palabra está diciendo aquí que dentro del corazón, la conciencia del hombre está escrita la ley. Aunque nunca haya leído la Biblia, aunque no conozca los 10 mandamientos, el ser humano en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier lugar, tiene la capacidad de entender cuándo está obrando mal y cuándo está obrando bien. Ese fue el sentido que se despertó en ellos cuando comieron ese fruto. Ese sentimiento de culpa. ¿Qué otro efecto produce el pecado en la persona? En la parte B del versículo 7 habla sobre cómo busca mitigar ese sentimiento de vergüenza por sus propios medios. Ellos lo que hicieron es buscar unas hojas, coserlas y colocarlas. Dijeron, hay vergüenza o tenemos vergüenza porque hemos hecho algo malo y estamos desnudos. Vamos a buscar la forma de taparlo. Eso sucedió en ese momento, pero también sucede en la actualidad del ser humano. El ser humano dice, yo lo que estoy haciendo está mal, pero de pronto no está tan mal porque otro lo hace. Ellos buscaron su propia forma de justificar lo que hicieron. Otro de los efectos del pecado es querer esconderse y buscar no ser confrontados por Dios. El versículo 8 del texto que estamos viendo de Génesis 3 dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí deja ver que ellos buscan no ser confrontados por Dios. El sentimiento de temor y de culpa hicieron que ellos se escondieran. Actualmente sucede con el ser humano lo mismo. Ya no nos escondemos detrás de los árboles, nos escondemos detrás de las ocupaciones, nos escondemos detrás de la superficialidad, nos escondemos detrás de las cosas superfluas, de las cosas, de los objetos, de las pertenencias, del dinero, para no querer confrontar a Dios con nuestra realidad a través del entretenimiento también. Otro de los efectos del pecado es el temor y el buscar esconderse cuando ya se es expuesto. En los versículos 9 y 10 de este texto dice lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios tuvo que buscarlo, porque él se escondió. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Al escuchar la voz de Dios, Adán y Eva se escondieron. Quisieron evadirlo porque ya se sintieron que estaban expuestos. No solo sintieron que habían pecado, sino que ya se sintieron expuestos. Quisieron huir a ser confrontados por Dios.
En la actualidad sucede lo mismo. El ser humano quiere no ser confrontado con Dios. Por eso el ser humano busca una religión en la cual pueda acomodarse, esconderse detrás de unos líderes religiosos, detrás de unos rituales, de unas doctrinas, para así no tener que confrontarse a Dios. Otra cosa que hace el ser humano es ignorar la autoridad de la Biblia, la veracidad de la Biblia, como buscando hacer lo que hizo Adán, esconderse para cuando Dios quiere confrontarlo con la Biblia. Si el ser humano dice la Biblia no es veraz, si la Biblia es errónea, está equivocada, entonces con eso busca no confrontar la realidad de Dios en su vida con respecto a su pecado. El ser humano también busca filosofías a las cuales acomodarse, que sean permisivas con el modelo, con la forma de vida o con lo que ellos consideran que es bueno o malo. También el ateísmo es otro recurso al que acude el ser humano, queriendo decir con esto, si yo nego a Dios, ya no tendré que moralmente dar respuesta a las exigencias que Él tiene para cada ser humano. El último de los efectos que analiza esta palabra es querer culpar de las acciones o decisiones erradas a Dios o errar a otros. Cuando Adán es confrontado aquí en los versículos 12 y 13, dice la palabra: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos que al sentirse ya confrontado, al no tener forma de evadir la responsabilidad y al estar frente a Dios, el ser humano en esa época, igual que ahora, lo que busca es echarle la culpa a los demás. Adán lo que le dijo a Dios fue, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio de comer. Quiso descargar la responsabilidad de algo que él había hecho, culpando a la mujer primero y segundo a Dios, diciéndole, la mujer que tú me diste. O sea, quiso decirle a Dios, si tú me diste esa mujer, la culpa es tuya. Entonces, a veces también nosotros queremos responsabilizar a otros o responsabilizar a Dios de nuestra culpabilidad ante la moralidad que tenemos o nuestros parámetros de moralidad que Dios ha establecido. Estos son los efectos del pecado en la persona. Ahora miremos las consecuencias, porque cada acción tiene una repercusión o una consecuencia. Dios, al confrontar al ser humano, lo vemos aquí en el versículo 16, dice lo siguiente: y al hombre dijo, el 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí le está hablando al ser humano, le está hablando en este momento a Eva y a Adán, y está hablando acerca del sufrimiento. Hasta entonces él no les había hablado de la palabra sufrimiento y de la palabra dolor. Entonces estas son consecuencias del pecado. La persona en pecado tiende por sus acciones a vivir una vida en dolor, pero también en sufrimiento, y somete su capacidad de decidir por sí mismo, porque ya está siendo impulsado por esos deseos pecaminosos. Entonces, consecuencias del pecado: el sufrimiento, el dolor. Pero también habla la palabra que hay una maldición sobre la creación, sobre la tierra, a la cual Dios había colocado primero al hombre a sojuzgar, o sea, ayudar a gobernar. Y además que se alimentaría de esa misma naturaleza que ya tiene maldición sobre sí. Esto está en los versículos 17 y 18. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí le está explicando Dios la maldición que va a caer sobre la tierra y cómo de esa maldición sobre la tierra van a ser los frutos que él mismo se va a alimentar. Al pecar, el ser humano entregó esa autoridad
esa autoridad que Dios le había dado sobre la creación, que Dios le había delegado. Pero ¿a quién entregó esa autoridad de gobernar y de sojuzgar? La Biblia en el capítulo 4 de San Lucas, versículos 5 y 6, está haciendo referencia a eso. Es en el momento donde hay la tentación en el desierto de Satanás a Jesucristo, y le está diciendo que él está en capacidad de entregarle el poder y el dominio sobre los reinos que a él le fueron entregados. Entonces la pregunta sería, ¿quién le entregó esa capacidad de gobernar sobre los reinos? Y la respuesta es esta: el ser humano, a causa del pecado, le da la posibilidad a el enemigo o a Satanás de gobernar sobre los imperios y reinos de la tierra. Otra de las consecuencias del pecado es la maldición sobre su trabajo. Como estábamos leyendo anteriormente, cuando el hombre ya iba a cultivar, la tierra no iba a ser productiva. Con el esfuerzo, con el sudor de su frente iba a ganar el pan, también dice la palabra ahí en el versículo 19. Vamos a mirar. Dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo morirás. Además de esta declaración que hace Dios de la maldición sobre su trabajo, va a haber algo que es nuevo para el hombre, una nueva realidad, que es la muerte física. Cuando Dios está diciendo que va a volver a la tierra en la cual fue tomado, le está explicando al ser humano que a causa del pecado, o a Adán en este momento, que a causa del pecado va a caer muerte física sobre el ser humano. Es una consecuencia que acarrea el pecado. Y actualmente también se ve. Esto es una línea generacional. Y no solo muerte física, sino también muerte en aspectos de nuestras vidas. Si soy infiel, causo muerte a mi relación con mi esposa. Si hay maltrato con mis hijos, se muere o se apaga esa llama también de amor que hay. Pero una realidad nueva para el ser humano en este momento era la muerte física. Hasta que pecó, se hizo evidente o se decretó sobre él. Otra de las consecuencias del pecado es la separación de la presencia de Dios. En el versículo 22 al 24 del texto que estamos viendo de Génesis capítulo 3, dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí hay una separación. Dios saca a Adán y a Eva del huerto. Ya no pueden estar en la presencia de él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y ya hay inmundicia, tinieblas y pecado en el corazón del ser humano. Eso también repercute en su relación actual del ser humano con Dios. Hay una separación de la presencia de Dios. El ser humano al pecar levanta un muro, o levantamos un muro que causa una separación entre Dios y nosotros. Pero hay una realidad todavía más terrible, que es la que expone el versículo 24. Está hablando acerca de una separación hacia la eternidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, pero antes de ir a Apocalipsis, en el versículo 24 habla que el Señor los saca del huerto. Dice que para que no tomen del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces ya Dios ha dado sentencia y muestra que el pecado del ser humano causa que ya no pueda estar en la eternidad con Dios. Ya no puede alimentarse de esa vida eterna. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11, habla acerca de ese destino. Del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está haciendo una aclaración, porque si yo ya no voy a estar en la eternidad con Dios, ¿en dónde voy a estar? El Apocalipsis habla que va a haber un libro, que es el libro de la vida, y quien no esté anotado, aparte de Satanás, las personas que no estén anotadas ahí, no van a estar en la eternidad con Dios, sino que van a estar en ese lago de fuego. Acerca de este lago de fuego también se habla en Apocalipsis 20:10, 21:8, del infierno se habla en Mateo 18:8 y en Mateo 25:41. Esta es la realidad tal vez más tremenda para el ser humano. Estar una eternidad separado de Dios, pero también estar una eternidad o en la eternidad en un lago de fuego. Para tener en cuenta, si nosotros analizamos el texto y el pecado que cometieron Adán y Eva, que fue comer un fruto, ¿no sería demasiada sentencia esto por solo comer una fruta? Pues hay algo que debemos analizar, que Dios no evalúa los pecados desde la perspectiva del ser humano. Si nosotros podemos ver el pecado, analicémoslo como si fuese una persona. Hay personas que son pequeñitas o bajitas de estatura y hay personas que son muy altas. Entonces, si una persona es bajita de estatura, no significa que es menos persona que la persona que es muy alta. Así sucede con el pecado. Nosotros lo estandarizamos. El problema del pecado es lo que hace en el corazón del ser humano, la separación que causa de Dios. Ya la cantidad de pecado o lo terrible del pecado de una persona ya deriva en consecuencias sobre su vida, sobre consecuencias sobre lo que sucede en su vida y va a suceder en su vida. Pero con respecto a Dios, hasta el más pequeño pecado es desobediencia y hace que germine esa naturaleza pecaminosa en la persona, que es lo que la separa de Dios. Ahora podríamos pensar, ese pecado incluye a Adán y Eva, pero ¿a quién más? Entonces vamos a mirar en Romanos 5:12, ¿a quién más estaría incluyendo este pecado o cualquiera de los pecados? Dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dice todos van a pecar, sino todos pecaron. Ya la Biblia deja implícito que todo ser humano va a pecar. Unos en mayor cantidad, otros con pecados mucho más graves. Pero entonces esta sentencia que se dio sobre Adán y Eva también cobija a las demás personas, porque todo ser humano va a pecar o ha pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo ser humano ha pecado, incluyendo usted, incluyendo yo. Entonces eso hace que por la naturaleza de pecado en el corazón no pueda coexistir, no pueda habitar con Dios. Y eso causa que estemos destituidos de la gloria de Dios. Dice en este versículo 23 de Romanos 3, están destituidos, no que vayan a estar destituidos. Entonces el ser humano en este momento, si muriera hoy, está destituido de la presencia de Dios. ¿Y tendría que ir a dónde? A ese otro lugar que es el segundo destino eterno. Eso lo incluiría a quiénes, a usted y a mí. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, una lista de personas que irían al infierno por pecados, para que no haya exclusión. En Apocalipsis 21:8 también se está hablando de un listado, pero como le venía hablando, en términos generales es la condición del corazón, no la cantidad de pecados, porque a veces nosotros erróneamente queremos formar nuestra justicia, y como veíamos anteriormente en las implicaciones que tiene el pecado, queremos generar nuestro propio estándar y decir esto sí es bueno, esto no es malo, o nosotros no estamos tan mal como otras personas. En resumen, ya para terminar, el pecado es la transgresión a la ley moral de un Dios santo. Tiene unas características el pecado, que para que se configure el pecado debe existir primero un mandato o una ley, y debe haber también unas consecuencias claras. Que otra de las características es que para que se configure el pecado debe haber tanto alguien que va a tentar como alguien que es tentado.
Otra característica del tentador, o sea, Satanás, cuestiona, niega y tergiversa lo que Dios ha dicho. Es la forma en que él tienta a la persona, cuestionando, negando o tergiversando lo que Dios ha mandado o ha dicho. Otra característica es que quien comete el pecado tiene una inclinación o una disponibilidad en el corazón que lo impulsa a cometerlo. Es una naturaleza pecaminosa. Y otra característica es que quien peca busca influenciar a otros para que también pequen con él. Las implicaciones que veíamos, el resumen, eso hace que la persona sea incriminada porque lleva consigo una conciencia de que está actuando mal, un sentimiento de culpa y una vergüenza. Esa es la implicación del pecado en el ser humano, en la conciencia y en el razonamiento de la persona. Otra implicación es que esa persona va a buscar tapar esa vergüenza por sus propios medios. Y hace que la persona se esconda de Dios y pierde su capacidad de confrontarlo. También el querer culpar de sus acciones a Dios y a otros. Las consecuencias del pecado, como lo veíamos, es una vida y una herencia de dolor y sufrimiento y anula la capacidad de decidir por sí mismo, porque ya la persona está sujeta a sus pecados y es guiada por sus deseos y por sus impulsos. Acarrea también como consecuencia la maldición sobre la tierra y el despojo de la autoridad sobre ella, como si se entregara la escritura de una casa que Dios le había entregado a ellos. Ellos la entregaron al enemigo. Otra consecuencia del pecado es mucho sacrificio para obtener algo y también la muerte física. La separación de Dios en el presente, en la vida del ser humano, en el transcurrir de su vida, pero también en y durante la eternidad, es otra de las consecuencias. Y la condenación eterna en el lago de fuego. Entonces, hasta aquí está el tema. El tema del evangelismo lo vamos a continuar. Quería expresar primero esta información acerca del pecado, para que tengamos claridad al momento de hablar a las personas sobre la justicia de Dios, sobre la salvación, porque es necesario que la persona tenga conciencia de pecado. Les agradezco por su tiempo, por su disposición y nos vemos en una nueva oportunidad. Dios les bendiga.